Bueno, a ver si ahora tenemos audio. Estamos acá de vuelta en este ciclo de fogones transpersonales. Nos toca esta vez el ciclo arquetipos, divinidades y mitos. Tenemos... Bien, ahora sí se me escucha. Hoy nos toca hablar de las divinidades como padres. Así que bueno, mientras se van conectando algunas personas, les cuento que todos los miércoles a las 21 horas transmitimos en vivo por Facebook y por Instagram, y cuando termina este vivo nos vamos al Zoom. Así que si estás inscripto vas a recibir el enlace, si no, escribime cuando termina el vivo, así te mando el enlace a Zoom. Me podés contactar fácil, tenés un enlace a WhatsApp en la descripción del video o en el perfil de Instagram. Bien, también tenés la página www.transpersonales.com en el perfil de Instagram o al pie del video, y ahí tenés un montón de clases subidas, que son las primeras clases y las clases abiertas e informativas de cada curso que podés hacer en Transpersonales, que los podés hacer cuando se abre la inscripción, si lo querés hacer en grupo, o en cualquier momento del año de forma individual. Así que andá a mirarte las clases a la página. Tenés tarot, arcanos mayores, arcanos menores, Jung y el tarot. Tenés astrología, Jung y la astrología. Tenés la formación transpersonal que comienza ahora en junio y hay una clase abierta y gratuita por Zoom en mayo. Así que tenés toda la info en la página, tenés el blog, bueno, un montón de cosas. Estoy muy contento con la página, la estoy haciendo yo, así que recibo feedback para poder ir mejorándola. Bien capricorniano lo mío, hago todo yo. Bueno, si alguien quiere colaborar, no me cierro tampoco igual. Bueno, hoy nos toca hablar dentro de este ciclo que es arquetipos, divinidades y mitos, de las divinidades como padres. Así que si sos padre o madre, vas a entender algunas cuestiones. Y si no lo sos, quizás paternás o maternás sobrinos, alumnos, amigos, mascotas. Pero también, si no lo sos, tuviste papá y tuviste mamá con o sin vínculo, o tenés. Así que también te va a ayudar a entender ese vínculo que has tenido con tus padres. Así que, bueno, todavía no vimos ninguna divinidad puntual, ¿no? Hoy es el último encuentro genérico, digamos, donde nos contextualizamos. Ya para el encuentro que viene vamos a hablar de una divinidad puntual. Les recuerdo que pueden sumarse al Zoom cuando termina este vivo. Solo me tienen que escribir por WhatsApp. Váyanme contando un poquito. ¿Qué pasa? ¿De vuelta no se escucha? Sí, me parece que sí. Acá me están diciendo que se escucha. A ver. Sí, hay audio. Bueno, bien. Arrancamos entonces. Habíamos visto en el encuentro anterior cuál es el origen. Bueno, el origen ya nos habla bastante de cuál va a ser la mirada que la cultura occidental tiene del vínculo entre padre, madre e hijo. Váyanme teniendo paciencia, a veces quizás diga padres como genérico, pero bueno, se trata de hablar de papá y mamá. Bueno, decíamos que había una cultura, antes de que llegaran los indoeuropeos, matriarcal, donde lo que había era una gran diosa fértil, relacionada a la tierra, a la sensualidad, al matrimonio. La palabra matrimonio también nos habla de eso, ¿no? Es decir, viene de la palabra matriz, incluye un componente femenino la palabra en sí, ¿no? Bueno, cuando llega este pueblo guerrero, que en lugar de estar vinculado con la tierra, está vinculado con el cielo, trae una divinidad celestial, trae una divinidad guerrera, una divinidad masculina, patriarcal. Y evidentemente, por una cuestión de fuerza, se va a imponer sobre una cultura que quizás no tenía ni siquiera guerreros, porque vivía en paz y en armonía con la naturaleza. Es un poco el concepto, la hipótesis, no siempre tan bien justificada por los historiadores, ¿no? La autora, nosotros trabajamos con varios libros, pero digamos que el eje en el que está basado el curso son los dos libros de Shinji Noda Bolem, Los hombres de cada mujer, los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer, que es unos PDFs que se los puedo pasar si les interesa. La gente que está haciendo el curso, que está haciendo el Zoom cuando termina el vivo los tiene, y si vos no estás haciendo el curso pero te interesa tenerlo, me lo podés pedir, no hay problema. Y ella nos va a decir que lo primero que uno ve de estas divinidades que nos llegan son que gobiernan desde arriba, están en el cielo, están en el monte Olimpo, esperan ser obedecidos, y tener el derecho de hacer lo que quieran mientras sean las divinidades principales. Reconocen, sin embargo, que existe la posibilidad de que puedan ser desplazados. Y esto va a ser toda una temática a la hora de ver cómo me vinculo con papá. Un poco lo decíamos en el encuentro anterior, ¿no?
ese padre que teme que el hijo lo desplace. Con todo su poder, dicen, temen que su destino sea ser, justamente lo dice acá, derrotado por uno de sus hijos, ¿no? Siempre hay una profecía. Vamos a ver de qué se trata esa profecía. Como padres y madres suelen ser antipaternales en general y expresan hostilidad a su descendencia o evitan tenerla. Es interesante en el caso de Zeus, que probablemente sea la divinidad que veamos la semana que viene, hay una evolución en su rol como padre, porque comienza despreciando a sus primeros hijos, desprecia a Ares por vilipensiero, por malo, por peleador, es el dios de la guerra, ¿no? A Hefestos por debilucho, de hecho dicen que lo agarra de la pierna y lo tira del Olimpo, ¿no? Y por eso queda rengo. Pero luego, bueno, va teniendo hijos predilectos, va mejorando hasta que nace el último, ¿no? Dionisio, de quien él se hace cargo ya incluso de la gestación. Ya cuando lleguemos a esa divinidad les contaré la historia. Por eso es común escuchar hablar del complejo de Cronos. Y acá me detengo un minuto, quizás me pongo un poco técnico, si los aburro, denme un minuto que enseguida termino. Pero nosotros estamos hablando de arquetipos. El arquetipo es algo preconcebido, es algo que existe antes de que exista la cosa, diríamos, es filosófico. Lo que nosotros tenemos es la expresión de un arquetipo de forma inconsciente como imagen arquetípica, que después se comunica a través de un símbolo. Pero cuando ese arquetipo está cargado, lo veíamos en la clase de configuraciones, cómo se configuran nosotros los arquetipos. Bueno, hay vivencias, o hay cuestiones que traigo de otra vida, de lo intrauterino, de lo transgeneracional, cada uno cree en lo que cree, y me parece que ahí dejé de transmitir en Instagram. Yo sabía que me iba a suceder. Bueno, espero que ahora se sume la gente para acá. Bien. Ese arquetipo se va a convertir en un patrón de conducta porque va a estar cargado sentimentalmente, emocionalmente, podríamos decir, por mis vivencias. Y a eso se le llama complejo. El complejo de Cronos va a hacer referencia a el arquetipo del padre cargado emocionalmente. Por eso no todos vivimos la paternidad de la misma manera. Ni somos padres de la misma manera, ni paternamos ni maternamos de la misma manera, ni hemos percibido a nuestros padres y a nuestras madres de la misma manera. En este caso, bueno, se da desde la figura patriarcal, pero esto aplica también a madres. Uno puede ser una madre Cronos, si quiere, es decir, puede ser una madre devoradora. En el caso de Cronos, que devoraba a sus hijos, ahora lo contábamos un poquito en el encuentro anterior, ¿no? La tierra es continuamente fecundada por el cielo. Se siente sofocada, toda su descendencia nace adentro, no la puede parir, el cielo la está abrazando. Le pide al último de sus hijos, Cronos, que la ayude y le da una hoz con la que va a castrar a Urano en el momento del acto sexual. Entonces, cuando Gea es penetrada por Urano, que es el cielo o la montaña, es lo alto, Cronos, hijo de la tierra y del cielo, lo castra. Lo desplaza y pasa a ocupar su lugar. Bien, ahí comienza la era de los titanes. A su vez, Cronos va a tener hijos. Y por miedo a que le suceda lo que él le hizo a su padre, va a tragarse a sus hijos. A veces en algunos mitos uno escucha que los come. Bueno, no los mastica, en realidad los traga, porque luego van a ser vomitados. Y ya les contaré esa parte, digamos. Pero bueno, de vuelta sucede lo mismo. Se los va tragando, hasta que Rea, la hermana y esposa de Cronos, le pide al hijo menor exactamente lo mismo que hizo Gea. Rea, Gea, son todas diosas que remiten a la tierra, Ea. Y bueno, entonces lo esconde a Zeus, que de esto vamos a hablar cuando veamos esta divinidad, ¿no? Entonces Zeus vuelve para ayudar a sus hermanos, que habían sido tragados por Cronos, con la ayuda de Metis, diosa de la sabiduría, otra cualidad femenina perdida, pero presente, ¿no? La diosa sabiduría, Sofía. Después el cristianismo la va a tomar como Santa Sofía. Y va a vomitar a sus hermanos, al resto de la primera generación de olímpicos. Y con la ayuda de sus hermanos, entonces, va a derrocar a su padre Cronos. Entonces ahí se pone a la cabeza del reinado del Olimpo Zeus, con el mismo miedo, el miedo de ser derrocado por sus hijos. Pero Zeus es un poco más vivo y en lugar de ir comiéndose a cada hijo que tiene, porque aparte tuvo más hijos que
que lo que se puedan imaginar, ya hablaremos de eso en el próximo encuentro, directamente se traga a Metis. ¿Por qué a Metis? Porque la profecía decía que de Metis nacería un varón que sería el dios de todos los hombres y todos los dioses, el rey de todos los dioses y todos los hombres. Entonces, me trago directamente a esta mujer, de quien van a ser el hijo que me va a destronar, y ya está, se terminó. Y esto tiene un montón de implicancias también, porque ¿qué podemos inferir del hecho de que se haya tragado una mujer? Y no solo tragado una mujer, sino que hubo todo un ardid para que ella se fuera haciendo pequeña y él pudiera tragarla. Empequeñecer a la mujer. Empequeñecer a la mujer no solo en el rol social, sino empequeñecer nuestra energía femenina, y yo diría nuestra propia ánima. Cómo tratamos nosotros a nuestra mujer interior. Así que fíjense todo lo que ya podemos extraer de nada más que la cosmogonía, la castración de Urano, los primeros relatos que aparecen en Hesíodo. Bien, psicológicamente, bueno, evitar que los hijos crezcan son cuestiones que muchas veces los padres hacen por diferentes motivos. Vamos a tratar de ver en este encuentro algunos. Muchas veces se los mantiene a la sombra. Hay padres competitivos, esto se da mucho entre padre e hijo, pero también entre madre e hija o entre madre e hijo. Y esta profecía que dice que el hijo va a destronar al padre, psicológicamente podría verse en un padre común y corriente, en una madre común y corriente, como una idea paranoica, dice la autora, que es psicóloga y psiquiatra, o debido a la proyección de la sombra. Esto es un tema complejo que quizás no da para desarrollar acá, pero yo le atribuyo a otro algunas cualidades o vivo algunas características de la otra persona de una forma como que me molesta. ¿Por qué? Porque está en mí, es una cualidad rechazada en mí. De pronto, vamos a ver algún ejemplo, pero en el caso de padres e hijos, ¿no? Un hijo creativo que tiene la posibilidad de... cuando hay una relación sana, cualquier padre va a promover la creatividad en el hijo, lo va a inscribir en algún curso de arte o lo que fuere. Pero podría darse el caso de que yo no tuve esa posibilidad, entonces inconscientemente se la mezquine a mi hijo, o que le quiera imponer a mi hijo que viva alguna situación que yo no pude vivir. Vamos a ir desarrollando estos temas. Bueno, variantes, pero en definitiva es alguna cuestión no resuelta del padre proyectada en el hijo. Ser consumido por los padres, dice la autora, también puede no implicar rechazo. Y esto es importante. A veces, movido más por un arquetipo del estilo de Deméter, que es una madre, que es una cuidadora, puede pasar que yo sobreproteja a mi hijo. Le planifico la vida, lo anoto en 1000 cursos. Mi hijo quiere dibujar y yo lo estoy anotando en el curso, en alguna práctica deportiva. Entonces estoy queriendo fomentar sus efectos cuando él tiene un Ares, y eso va a tener un montón de implicancias que vamos a ir desarrollando. Culturalmente, claramente, estos mitos hablan de la imposición del hombre sobre la mujer, de la energía masculina sobre la femenina, no solo del hombre persona sobre la mujer persona, sino también de cualquier persona sobre su propia energía femenina, sobre sus arquetipos femeninos. Entonces, de pronto los hombres que no lloran, no se supone que no tienen que llorar, o que están obligados a proveer, entonces pueden ser motivo de burla si se quedan cuidando a los hijos en la casa y la esposa va a trabajar. Introyecciones culturales que hemos visto en otros encuentros previos, ¿no? Pero también dentro, ¿no? O sea, no me permito llorar, no me permito ser sensible, o siendo mujer, por una limitación cultural también, no acepto mis emociones, porque lo que está finalmente maltratado o mal visto culturalmente es todo lo asociado a lo femenino. O me lo permito, entonces soy mujer, soy sensible, soy racional, no puedo ser firme, no puedo ir por lo que quiero, y ahí vienen a reivindicar esa energía otros arquetipos, ¿no? Como Artemisa, como Atenea, que ya de a poquito vamos a ir viendo. Por ejemplo, 2 ejemplos que da la autora. Uno toma cualquier organización, puede ser empresarial o podría ser, esto está bien claro en el ejército, y es una estructura jerárquica, hay gente por sobre gente, hay que respetar la jerarquía, una línea vertical, esta idea de que el patriarcado es vertical, ¿no? Y la divinidad viene del cielo, no es una divinidad terrena, no es la Pachamama, no es la madre tierra, no es la madre naturaleza. Entonces,
¿Dónde queda el rol de la mujer y de nuestra energía femenina ahí? Bueno, el mito de Metis, que no hay mucho sobre Metis, pero la idea de que Zeus la engañe para que se empequeñezca y la pueda tragar, habla de cómo es nuestro vínculo con la energía femenina, claramente. No solo cómo tratamos a las mujeres, la sociedad, entre mujeres, hombres y mujeres, pero sobre todo esto, porque no es una cuestión ni genital ni de género, sino que es de energías, es decir, de patrones de comportamiento. Bueno, una cierta hostilidad hacia las mujeres. Bien. Esto puede pasar también muchas veces con hermanos menores, hermanas menores, con amigos o con amigas, donde yo puedo cumplir un cierto rol paternal o maternal y se puede ya de chico activar un arquetipo vinculado a estas energías porque están presentes todos y todo el tiempo, cuando hay una cierta jerarquía, ¿no? El hermano mayor sobre el hermano menor. Esto se ve bastante. Bueno. En general, todas las madres que aparecen en los mitos griegos son madres sin poder dentro de estas familias patriarcales. Y esto trae algunas implicancias, porque cuando yo nazco, al nacer, la proveedora de vida, de confort, de calidez, de cariño, de alimento, es la madre. Es como la divinidad, es la gran madre, ¿no? Esa teta gigante de la que tomo leche. Es la proveedora, la nodriza, tiene como un superpoder, dice la autora, ¿no? Ella lo protege de todo, pero puede pasar que haya alguna situación que entonces el niño o el psiquismo la perciba como abandono. Entonces, ante el nacimiento de otro hijo, una mujer quizás con una era muy exacerbada, muy presente, que prioriza el matrimonio, quizás estar mucho más atenta al marido que al hijo. Esto puede pasar también con los hombres. Voy a tratar de ir siempre yendo y viniendo, ¿no? Un hombre, quizás hay algunas particularidades cuando el vínculo es padre-hijo, ¿no? Acá estamos hablando del rol que tiene lo femenino. Bien, puede sentir traición, rechazo, son las famosas 5 heridas del alma, ¿no? Y esto, lo siento yo, esta especie de abandono, rechazo de mamá, me genera un resentimiento. De pronto, el amor de mamá no alcanza, lo tengo que compartir porque vino un hermano, ¿no? Ni hablar, y ahora vamos a hablar un poco de eso, de cómo lo vive el marido, el padre del hijo. Y después, dice la autora, esto va a ser trasladado a los vínculos, porque ya se están configurando o constelando los arquetipos del propio bebé o de la propia beba. Entonces, quizás luego, por esa vivencia de rechazo, rechace a otras mujeres, rechace a sus hermanas, tenga una determinada actitud con las mujeres o con las personas de su entorno en su vida. Como persona adulta puede descargar contra otras mujeres, dice la autora, el enojo impotente que sintió en la infancia hacia su propia madre. En el caso del padre, esto extraído de los mitos griegos, ¿no? Después quizás hay madres que se reivindican, pero en general las madres son débiles. En el caso del padre, bueno, tenemos distintos tipos de padre. El primero sería el padre competitivo. Vayan pensando ustedes si se pueden pescar en alguna de estas actitudes al paternar, al maternar, o si el vínculo con sus padres o con la figura que ha cumplido ese rol, padre o madre, encaja dentro de alguno de estos, de estos arquetipos o de estos patrones de comportamiento que voy a describir. Quizás un padre que compita con el hijo, o una madre que compita con el hijo, con la hija, puede eso tener un origen en haberse sentido huérfano, ¿no? Este es el arquetipo del huérfano relacionado al abandono. Por haber tenido de pronto quizás un padre muy emocionalmente distante, no necesariamente ausente físicamente, pero sí emocionalmente, muy crítico, haberse sentido rechazado o haber sentido rechazado un aspecto propio, lo que les decía, quiero dibujar y mi papá me decía, ay, mirá, no, te quedó medio así la perspectiva y encima va y me anota en un curso en algún deporte. Esto va a hacer que entonces va a tener un cierto patrón, ¿no?
que se va a transmitir probablemente a sus hijos también. Vamos a ir viendo cómo. Es muy interesante ver todo lo que pasa durante el embarazo. Esto quizás yo no lo voy a abordar mucho, ¿no? Vamos a hablar de sentimientos inconscientes, de pronto se percibe a la esposa en otro rol, porque aparece la posibilidad de otro rol, quizás menos disponible. En general el embarazo, ¿no? La gestación de un hijo inicia al hombre en una nueva etapa de su vida y a la mujer ni hablar también, pero ahora nos estamos centrando en el caso de los padres, ¿no? Que tanto yo active el arquetipo del padre en mí va a determinar cómo va a ser el vínculo con mis hijos, ¿no? Puedo resistirme y querer continuar con una vida dionisíaca o hermética, ¿no? De Hermes, en lugar de conectar quizás con la parte luminosa de Zeus y su forma de ser como padre con Dionisio, o con Atenea, o con Apolo, su hijo predilecto, ¿no? Entonces puede iniciar la paternidad, la maternidad, una nueva etapa en la vida, pero puedo resistirme y eso puede traer problemas también, ¿no? Entonces vienen un montón de inseguridades, de miedo, no sentirme adecuado, no poder obtener los recursos para sostener a mis hijos, muchos miedos irracionales. El miedo a quedar atrapado, mientras todo el mundo me felicita porque voy a ser papá, yo por dentro siento todo lo contrario, y está bien y es legítimo sentir eso, porque una vida depende de mí, ¿no? Y cambia un montón el contexto, las prioridades, y no siempre mi madurez psíquica acompaña ese proceso, pero es una oportunidad para evolucionar, para ir transitando una nueva vuelta de espiral. Bien. El hijo puede tenerle miedo a papá. Ese miedo a papá, que a veces se desestima, es un miedo real. Puede ser que haya un miedo a que piensen si en sus historias de vida no han sucedido algo así, infligir algún tipo de castigo corporal o verbal, o ridiculizar a los hijos varones. Yo hace muy poco vi una situación así, no lo podía creer. De hecho, he tenido yo algunos recuerdos de situaciones por el estilo, y darme cuenta hoy, mucho tiempo después, lo naturalizada que estaban. Esto pasa un montón. Y cómo esto se traslada a las parejas. Y cómo también en la pareja está naturalizado, ¿no? Pero bueno, uno va cambiando y luego mira y dice, wow. No sé, me pasó esta semana en algunas cosas que recordé y bueno, lo traigo acá a colación, ¿no? Ese niño, dice la autora, que tiene 4 o 6 años y dice, no quiero que papá vuelva a casa, puede tener realmente miedo a la competitividad de su padre o al enojo, porque quiere que él sea de determinada manera y no lo es, o la hija de determinada manera y no lo es, o porque está compitiendo por el amor de la madre. Esto pasa un montón, puede haber celos, puede haber competencia. Son procesos inconscientes, lógicos y propios del ser humano. No se trata de castigar esto me pasa, esto lo siento. La clave está en ver qué hago con lo que siento, qué hago con lo que me pasa. El niño primero, dice la autora, va a sentir, hijo o hija, cierta desconfianza por un padre que compite, que lo puede castigar físicamente, verbalmente, o lo puede ridiculizar. La desconfianza va a dar lugar al temor, va a empezar a sentir temor por el padre. Esto es real, esto pasa también, y es importante que lo sepamos. Y después ya quizás una cierta hostilidad hacia el padre, ¿no? Esta cosa de tratarlo mal, incluso pegarle. Lo ven como malos o malcriados a ese tipo de niños desde que ya son bebés y los tratan como tales. Es decir, se olvidan de que el psiquismo todavía no está configurado o está configurándose y lo tratan como si lo estuvieran haciendo a propósito, ¿no? Sobre todo cuando son muy chiquitos. Esto se ve bastante en padres. A veces un padre que le grita a un hijo cuando el hijo está en una edad de no entender, no tiene mucho sentido. Ahí habría que ver qué le está pasando al padre, porque también le está pasando algo, ¿no? Uno tiende a querer defender al indefenso, que en este caso es el niño, pero estaría bueno también en un momento poder conversar con ese padre, decir, ¿por qué le gritaste así? ¿Qué te está pasando? Y hace 5 días que no duermo bien, tengo problemas en el laburo y tengo miedo de que el mes que viene no poder traer la comida para mi hijo, y bueno, el grito sale, porque somos humanos también. Y luego tenemos, aparte del padre competitivo, el padre ausente. Esta es una figura interesante también. Muchos padres en su infancia, de pronto, quienes hoy son padres, anhelaban en su infancia la atención del padre. Un padre que inicialmente es idealizado, padre o madre.
El hijo está como esperando que el padre o la madre le preste atención, que lo reivindique como suyo. Este es mi hijo, ¿no? Decimos en Argentina, hijo de tigre, este es mi pollo, bueno. Entonces va, mientras no se dé ese reclamo del padre por el hijo, ese reconocimiento, si se quiere, che, estoy orgulloso de vos, hay un anhelo y hay una tristeza, hay una falta. Entonces esa tristeza se va a ir convirtiendo en un enojo con el tiempo, cuando ya veo que mi papá no me reconoce, que no hay un reconocimiento, digamos, no reconocer literalmente, ¿no? Que las expectativas y que todo lo que yo idealicé a mi papá no cumple. Entonces abandono finalmente, dice la autora, el deseo de que papá o mamá me ame. Y empiezo a construir un vínculo muy particular desde ese lugar, desde la desilusión. Entonces aparecen vínculos que tienen cualidad de rutina o cualidad ritualística, de ritual, dice la autora también, ¿no? Padre e hijo están juntos, tienen una conversación predecible, van tocando determinados tópicos, pero es un ritual, es un movimiento. Quizás incluso, bueno, nos vemos a tal altura del mes, charlamos pim pam pum, nada profundo, nada emocional, algo ritual. Está presente, pero está ausente. Hay un distanciamiento que aparentemente es confortable. En realidad es incómoda la presencia, porque no hay un vínculo que se puede construir claramente, pero la distancia termina resultando confortable, iba a decir confrontable, bueno, porque creo que la solución es confrontar, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Cuando el hijo percibe que su padre no se preocupa de él como persona, y sin embargo alardea de sus logros. Esto yo tengo un conocido a quien le pasa, ¿no? Ni bola le da. Pero después se entera que a los amigos le dice, porque mi hijo toca el violín, porque mi hijo estudia piano, porque mi hijo empezó la facultad. Bueno, pero no tiene vínculo con el hijo. Pero hace chapa, ¿no? Alardea sobre el hijo. Entonces viene la necesidad de que ese hijo cumpla con lo que el padre espera de él, en lugar de que él venga al mundo con sus dones y con sus talentos particulares. Es decir, en lugar de cultivar aquello con lo que el hijo viene, esos dones, el don es algo natural, ¿no? Es algo que recibido por quien quieras que lo traes, no sabemos por qué. Y bueno, es importante siempre cultivarlo, desarrollarlo, pero no, yo quiero que sea deportista. Bueno, y el hijo finalmente está muerto en vida. Otra cosa interesante es el tema de sacrificar al hijo. Esto se ve, ¿no? Llega con estos indoeuropeos y con los israelitas también, tan presentes muchos mitos, como puede ser Abraham sacrificando a Isaac, o Agamenón sacrificando a Ifigenia, previa guerra de Troya. No nos vamos a detener mucho en esto, pero esta idea de que el padre sacrifica al hijo, si bien hoy no sacrificamos al hijo en un altar como en estos casos, cuando nosotros abordamos estas cuestiones desde el pensamiento transpersonal, tratamos de ver cómo esa dinámica se da en nosotros. Entonces, la pregunta para esta cuestión es, ¿qué aspecto mío sacrifico yo? Mi padre interior, porque estos son los arquetipos. ¿A quién está sacrificando dentro mío? Simbólicamente, una hija sacrificada, por ejemplo, puede representar el ánima. Puede representar, cuando Agamenón la sacrifica a Ifigenia, a su propia hija, para que haya vientos y para que pueda navegar. Hay otra versión donde reemplazan a Ifigenia por una sierva y bueno, la salvan, pero en realidad la matan. Es lo que en general hacemos nosotros, ¿no? Sacrifico mi aspecto ánima, femenino, todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo irracional, todo lo que el patriarcado no pondera, y eso tiene un montón de implicancias, ¿no? Entonces puede pasar también que la esposa, que suele representar, nosotros escuchamos hablar de la media naranja, ¿no? Bueno, yo soy completo, cuando estoy completo encuentro una persona completa también, bueno, se juega con esa figura, pero la realidad es que de alguna manera estamos incompletos hasta que descubrimos a nuestra ánima, a nuestra mujer interior, la sacrificamos por un montón de cuestiones, hasta que un día no la sacrificamos más. Reconocemos esa energía, ese arquetipo, esas cualidades en nosotros, y ahí sí nos podemos vincular con otra persona desde un lugar más real, por decir de alguna manera. En general lo que hacemos es proyectar esa mujer interior
en la pareja o ese hombre interior en la pareja, ya sean hombres o mujeres. Estamos hablando de energías mucho más allá del género. En estas historias, por ejemplo, se engaña a la esposa, ¿no? Para poder sacrificar a la hija. Entonces, no solo hay un sacrificio de la hija, hay un sacrificio de la esposa, un engaño. La otra pregunta entonces ya no es a quién sacrifico, sino de qué manera me estoy engañando a mí mismo, qué no me estoy contando o qué me estoy contando que no me permite completarme, no me permite acceder a esos arquetipos que necesito para ser completo y para evolucionar y ser mi mejor versión y todas esas cosas que decimos siempre. También a veces lo que sacrificamos en relación siempre a que estamos sacrificando algo interior es, por ejemplo, la posibilidad de estar con nuestros hijos. Sacrifico mi propio niño interior, sacrifico la diversión, el esparcimiento, el tomarme un trabajo desde un lugar de disfrute. ¿Por qué? Porque bueno, tengo que proveer, a mi hijo no le puede faltar nada, entonces no comparto tiempo con él, no soy cariñoso, no disfruto de mi trabajo, mi vida pierde sentido y finalmente lo que mi hijo o mi hija recibe es una energía de cansancio, de sacrificio, casi como un valor, ¿no? Cuando en realidad esto podríamos al menos discutirlo. Esto lo vemos también, podría ser la autora de algunos ejemplos, ¿no? Un soldado, un comandante en jefe, algún ejecutivo moderno, un empresario, hombre o mujer, generalmente están dispuestos a matar o reprimir sus sentimientos más tiernos. Es decir, en este mundo competitivo no hay lugar para lo que está asociado con la energía femenina, con la vulnerabilidad, la ternura, la inocencia. Quizás no quiero transmitirle eso a mi hijo porque tengo una creencia de que va a sufrir en la vida si va por la vida allí, ¿no? Y les sugiero a todos ver un video que les suelo pasar a todo el mundo, que es una charla TED de Brené Brown, con B larga, Brené, vulnerabilidad, sobre la vulnerabilidad, y ella llegó a la conclusión, haciendo unas investigaciones, de que lo más hermoso de nosotros nace desde la vulnerabilidad. Así que, bueno, sería tema para ir desarrollando en otros encuentros, ¿no? Pero yo no puedo mostrar eso, es decir, el pensamiento de Occidente y que deriva de esta cultura griega, porque a nosotros nos modelaron los griegos en Occidente, es la cultura de la competitividad y la idea de que si yo gano algo, necesariamente la otra parte está perdiendo. Es decir, para tener de acá, tengo que sacar de acá. Y eso se puede rever. Tiene que ver con la idea del ganar-ganar. Entonces, de pronto, a mí a veces me sucede, yo, como saben, doy cursos, ¿no? De tarot, por ejemplo. Y después algún alumno quiere dar un curso de tarot y se han sentido mal o incómodos conmigo porque yo también doy los cursos. Y cuando pesco eso trato de hablarles de este tema. Es decir, cada uno tiene su impronta, su energía, su manera y está genial y te va a elegir la gente que es afín a vos o a lo que vos transmitís. Y esa es un poco la idea del ganar-ganar. No, hay para todos, no es que yo pierda un alumno porque vos tengas otro. O por lo menos yo no vivo la vida así. Creo que es una linda manera de vivirla, ¿no? Bien, hay atributos que son vistos como debilidades y han de sacrificarse. Estamos hablando del sacrificio. Has de obedecer a la autoridad y has de hacer lo que necesitas para conservar la autoridad que ya tienes. Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y hay que obedecerlo. Esta idea jerárquica, tengo que obedecer al que esté arriba para conservar el poder que tengo acá. Estamos educados en esta y competimos y nos agotamos y tenemos esta idea de que si obtengo algo se lo estoy quitando a otra persona. Los que trabajan en ventas, por ejemplo, están como educados en esta idea. Bueno, esto de alguna manera trae consecuencias obviamente negativas en el vínculo padre, madre, hijo e hija. La idea de enojarse de pronto con un bebé, tan absurdo como suena, creerlo insubordinado, sentir impotencia si no lo puedo controlar. Y lo que el hijo finalmente percibe es que esa es la manera de vincularse con todo el mundo. En lugar de quizás poder dialogar y decirle, bueno, esto que haces
me hace sentir mal, o hace sentir mal a mamá, o hace sentir mal a papá, o tu hermana se siente mal cuando vos haces esto. No, es un duelo. Y si el hijo de pronto tiene un Zeus, ¿no?, muy activado, va a estar compitiendo por el poder continuamente con el padre. Y eso es insostenible, es insostenible. Finalmente se revela. Bueno, otras dos cuestiones que tienen que ver con identificarse con el agresor, porque estamos hablando del padre o de la madre agresivo, ese padre o madre que te devora, ya sea cuidándote o ya sea compitiendo. De pronto se da una dinámica de identificación con este padre o madre o quien cumpla ese rol. La necesidad, dice la autora, de firmeza del niño no se va a ver satisfecha si, bajo el disfraz de la autoridad paternal o maternal, padre o madre están expresando sus propios celos, de ser, por ejemplo, sustituido emocionalmente, esto sobre todo entre padre e hijos. Hay como una necesidad de demostrarle al hijo que él es quien manda. ¿Qué va a pasar con esto? Ese enojo es irracional. El hijo primero se siente confundido, él simplemente está haciendo aquello que le brota naturalmente, espontáneamente, se siente herido. Entonces eso se va transformando en un resentimiento mutuo. Esto no es siempre así, esto ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 10 años, pero nos puede ayudar a entender de dónde venimos. Se da un resentimiento, se da un distanciamiento, y paradójicamente, dice la autora, también ayuda a que el hijo se comporte como el padre cuando sea mayor. Porque es lo que él ve. Esta idea de que el niño hace lo que ve también trae cosas que no sabemos de dónde vienen. Eso pasa también. Pero finalmente muchas cosas las repite por imitación. Entonces empieza a rechazar las cualidades que posee el niño o la niña, que son las que provocan el enojo del padre o de la madre, aunque no fueran malas. Y este es el proceso de meter cualidades en sombra. Como papá se enoja, esto no lo hago. Y resulta que este es mi don. Bueno, el viaje del héroe, como ya sabemos, consiste en algún momento de la vida ir a buscar eso que ya no me permito expresar porque si no, papá se enoja. Llega a odiar su propia vulnerabilidad por ser el blanco de la crítica punitiva y del enojo de su padre. Lo mal que se ha sentido, esto es interesante, y la idea de maldad se mezclan. Confusión que la cultura patriarcal refuerza equiparando la conciencia de la vulnerabilidad a la debilidad, la de cobardía a no tener agallas. De vuelta, hacemos de todo por no sentirnos ni mostrarnos vulnerables y no somos más que vulnerabilidad. Y es hermoso. De ahí nacen los vínculos reales de la vulnerabilidad, profundos y auténticos, de ahí nace la creatividad. Es una cosa hermosa y que estaría bueno, ¿no?, aprender a vincularnos con ella. Por eso les sugiero y les recomiendo el video de Brené Brown, la charla TED. Bueno, el amor hacia las cosas bellas es algo que suele ponerse en sombra también, la sensualidad, la espontaneidad. Demostrar compasión hacia otra persona, eso puede demostrar debilidad también. Hemos sido criados, aunque esto se está disolviendo en esa cultura. Las pruebas iniciáticas, pagar derecho de piso cuando entra un nuevo trabajo. Bueno, en la cultura norteamericana, que es la autora escribe desde ahí, ¿no?, esta idea de las fraternidades y las pruebas que se hacen para poder entrar a la fraternidad, ¿no? Lo que me han hecho a mí ahora te llegó a vos. Yo tuve que pagar derecho de piso, entonces vos también. Y lo repito casi sin reflexionarlo. ¿Por qué tiene que pagar derecho? ¿Porque yo pagué derecho de piso? Al contrario, yo no quiero que pagues derecho de piso porque yo tuve que pagar derecho de piso. Esto pasa mucho entre hermanos. Y finalmente, el poder identificarme positivamente. En general, de niños sucede cuando uno tiene estos compañeros con los que juega en el barrio, en la plaza, donde hay una idea de camaradería, donde estoy con ganas de ver al otro y hay complicidad, estamos en el mismo barco. Eso está latente en nuestro inconsciente. Quizás en las mujeres se ve más sencillo, en los hombres en algún momento lo metemos un poco en sombra, pero podríamos apelar a ese recuerdo para poder vincularnos hoy ya de adultos con otros adultos desde ese lugar de complicidad que lo tuvimos alguna vez y que suele aparecer después de pagar el derecho de piso, que eso también es verdad, ¿no? Pero poder preguntarnos si es tan necesario. Bueno, con esto terminamos esta temática. Podés contarme
cuando hayas terminado de ver el video, si lo ves, no lo estás viendo en vivo, qué tipo de padre tuviste, qué tipo de madre tuviste, cómo maternás vos, cómo paternás vos. Voy a estar leyendo y respondiendo. Les agradezco por conectarse. Perdón por las problemáticas, los problemitas técnicos. Los invito a que me escriban si no están inscriptos en el curso para que se sumen al Zoom, para que vean la dinámica. Ahora, a las 10 vamos a estar en Zoom. Y les invito también a visitar la página www.transpersonales.com. La tienen en la descripción del video. El enlace a WhatsApp también para escribirme. En la página tienen un montón de clases gratis para ver, de tarot, de astro, de pensamiento junguiano. Empieza la formación transpersonal en junio. Va a haber una clase abierta y gratuita ahora en mayo. Así que también estén atentos a eso. Tienen toda la info en la página. Les agradezco un montón. Nos vemos ahora en un ratito en Zoom y a otros quizás la semana que viene en el próximo vivo. Abrazo grande.